Bienvenidos a este segundo capítulo de Proyecto Iluminación. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver. Muy bien, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es complejo, pero a la vez sencillo, ya lo iremos viendo, que es la iluminación. Pero queremos hablar específicamente de reflexiones, de ideas acerca de la iluminación, porque para los que nos están viendo o escuchando, queremos retomar este tema después de haber visto otros temas importantes que nos permiten comprender de una manera más mortal, más coloquial, más acercada a nosotros, más asequible lo que es la iluminación. Sí, porque ¿sabes qué? Definitivamente creo que hay muchos términos que vamos a empezar a utilizar y que muy probablemente la definición, el concepto que nosotros tenemos, pues no va a ser igual, ¿no? Que los que otras personas puedan tener. Entonces, bueno, pues de eso se trata, ¿no? Al final, en cada sesión vamos a ir, ahora sí que definiendo un poquito más, ¿no? Los conceptos que vamos a estar utilizando. Entonces, lo importante aquí es como una introducción y más que nada como reflexiones, no una conclusión. Exacto. No vamos a llegar ahorita a una conclusión porque definitivamente, ya lo platicamos tú y yo, cada uno tiene como su opinión. Pero así como tú y yo tenemos nuestra opinión, hay miles de opiniones allá afuera, ¿no? Que tienen muchas cosas en común y que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Y al final como llegar a esta conclusión que al final no va a ser total, ¿no? O sea, todos tenemos que ir buscando qué es lo que a nosotros nos hace sentido, ¿no? O como la definición a mí sí me hace sentido y a lo mejor a ti te hace... Pero al final es un poco lo mismo. Exacto, que al final decimos, una de las cosas que dices súper importante es, primero los conceptos, y vamos a empezar por ahí, o sea, ¿qué otros nombres puede tener la iluminación? Pero también las definiciones, porque tengamos en cuenta que una definición no es más que el cómo percibimos algo, o sea, el concepto es el cómo lo nombramos, ¿no? Pero la definición es el cómo lo percibimos, el cómo detallamos ese concepto, que al final de cuentas sigue siendo un tipo de percepción. Así es. Entonces, a veces nos peleamos, hasta tú y yo hemos tenido estas conversaciones de, pero es que es así, o es asá, o yo pienso esto, yo pienso lo otro, y al final si desglosamos la experiencia o la postura, nos damos cuenta que es muy semejante, pero lo estamos nombrando con otras palabras. Claro, y es el ego al final el que quiere tener la razón. No, es así. A ver, no, es así. No, bueno, pero es que es lo mismo, no, nada más que... Que cuando hablemos del ego se va a poner muy interesante también. Sí, este tema está Okay. muy cañón. Entonces, ¿qué otros nombres tiene la iluminación? Comencemos por ahí y ya luego iremos desglosando las definiciones. Bueno, también sí. se conoce mucho como el despertar espiritual, ¿no? O sea, o el despertar de la conciencia. Ese término, al final... Creo yo que, bueno, el más común o el más conocido es iluminación, pero el despertar espiritual viene siendo un poco lo mismo, regresamos a lo mismo en cuestión de la definición y de la experiencia y todo esto, pero también se hace mucha mención de esto, inclusive ahorita mucho en psicología, se utiliza en bioneuromoción, ¿no? Con Enric, se utiliza mucho el despertar de la conciencia, y esto me encanta porque lo hace un poco más accesible, ¿sabes? O sea, no lo vemos tan allá, tan lejos, ¿no? Lo empezamos como a ver como, ok, el despertar de la conciencia, le damos otro significado, le damos otro concepto y entonces empezamos como a verlo un poquito más cerca, ¿no? Fíjate que eso es lo interesante, de acuerdo a cómo significamos algo, lo vemos cerca o lejos. Exacto. Y el tema de la iluminación es muy así, de que hay personas, estoy seguro, porque yo así era, de que veía a la iluminación o a ese proceso a alcanzar demasiado lejos, pero me estoy dando cuenta con todo lo que hemos conversado tú y yo, con todos los libros que he estado leyendo, los cursos, las reflexiones, las experiencias, la meditación, me permite ir a ver con unos ojos o una mirada diferente, que esto es un significado diferente a la iluminación, y lo veo mucho más asequible que antes. De hecho, lo veo mucho más sencillo que antes. Total. Entonces, sí, despertar espiritual, sí es iluminarte, sí es, y si tú quieres, cristificarte, si tú quieres, budificarte, o cada quien en una religión que tenga puede llamarse de una forma diferente. Claro, y lo que buscamos en este podcast, en este episodio también es que seamos conscientes de que da igual cómo se llame. El tema es que es el mismo camino. Por ejemplo, la palabra religión... Y la misma meta, ¿no? Pero son diferentes caminos. Ándale, diferente camino, misma meta. La palabra religión pues viene de religare, como de reunirme, de regresar. De alguna manera también eso puede ser otro nombre. O sea, la propia palabra religión puede ser otro nombre de lo que llamamos iluminación, entendido de una diferente forma. No sé, regresar a casa, regresar a la unidad, recordar.
Entonces, que ya se malinterprete, que cada quien le dé un término y un camino diferente a su religión, eso es otra cosa, muy respetable, pero el tema es, ¿estamos logrando o no el efecto, el objetivo de la religión, del despertar, de la iluminación? Claro, totalmente. Fíjate que, bueno, definitivamente cada persona, y esto es algo que me encanta porque de todo lo que hemos estado investigando, leyendo, viendo y todo, todos hacen mucha mención a que es algo inexplicable con las palabras, ¿no? Y esto a mí me hace mucho sentido, porque sí, y después de una experiencia que, bueno, ambos tuvimos, a veces es difícil poner en palabras, ¿no? Que ya veremos que eso es el ego quiere poner con palabras, quiere etiquetar todo, las experiencias que vives, ¿no? O esta claridad o este despertar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es algo muy difícil de explicar, pero bueno, vamos a tratar de aterrizar un poco y vamos a reflexionar qué es lo que se dice de la iluminación o del despertar de conciencia o inclusive del cambio de percepción, como lo maneja el curso de milagros, ¿no? De acuerdo a diferentes corrientes, a diferentes filosofías. Va. Algo que ahorita recordé estuve estudiando un tiempo, sí te dije, ¿no? Que estuve como muchos años en OPI, que nos mandaban monografías de diferentes religiones, de diferentes técnicas, de diferentes sectas, de diferentes cosas del mundo esotérico, que no necesariamente es malo, ¿no? Que a veces asociamos esoterismo como con brujería o algo así. Pero bueno, para clarificar, esoterismo es lo que está oculto, lo que tiene un significado oculto. Y exoterismo con X es lo que está aparente, lo que se puede ver. Una cruz, por ejemplo, exotéricamente es eso. Una cruz, 2 palos, 2 líneas, es lo que se puede ver. Pero ¿cuál es el significado? Puede ser cristianismo. Eso es lo esotérico. Eso es lo esotérico. Entonces aprendí mucho y recuerdo que de la cábala judía, que me empezó a interesar mucho y me empezó a gustar mucho y estudié mucho tiempo cábala de forma autodidacta, decía este cabalista, lo voy a decir en mis palabras, como lo recuerdo, porque fue hace muchos años, Yehuda Berg, decía que de alguna manera nosotros pedimos estar aquí. Entonces tú le pediste a Dios, siendo parte de Él, en la vasija de Dios, solo recibías, dijiste, oye Dios, ¿qué se siente ser Dios? Y entonces, en resumen, Dios te dijo, ¿quieres saber qué se siente ser Dios? Seguro, pero juguemos a algo. Yo te voy a mandar a un lugar donde puedes experimentar ser Dios, pero te vas a quedar ahí. Y como un juego vas a tener vidas y vidas y vidas hasta que no recuerdes dónde encontrarme. Cuando me encuentres tienes oportunidad de regresar a casa. Es lo que decíamos religión, regresar. Y nos dotó de un cuerpo para poder deambular, nos puso un mundo para poder estar ahí haciendo cosas, nos puso una mente para controlar el cuerpo y un alma para darle energía, vitalidad a esto. Y nos dijo, te voy a adelantar dónde estoy, pero te voy a borrar la memoria, para que tú hagas cosas en vida tras vida y recuerdes dónde estoy. En cuanto me encuentres, regresas a casa. Al principio no vas a querer regresar, porque es, pues qué padre, estoy disfrutando ser Dios, creando, destruyendo y todo lo demás, ¿no? Pero llegará un momento en que estarás cansado, que es lo que podemos llamar como reencarnación, que ya hablaremos de eso. Y entonces, el objetivo es descubrirlo, y Dios te dijo a ti, ¿dónde voy a estar? Que vas a buscar arriba, abajo, adelante, atrás, no me vas a encontrar, porque voy a estar adentro de ti. Pero voy a utilizar un recurso muy interesante. Es como poner una velita o un foquito en un cuarto, se ilumina el cuarto oscuro, se ilumina. Pero luego pongo una gran manta negra, se oscurece el cuarto, pero sigue existiendo la luz ahí. Entonces yo voy a estar ahí oculto. Entonces, ¿de qué voy a cubrirme? De algo llamado ego. Y es ahí donde viene el término de desvanecer de alguna manera el ego para reconocer la verdadera naturaleza que somos. Y cuando lo reconocemos, regresamos a casa. Eso es lo primero que yo aprendí del despertar espiritual. Y fíjate que al final viene un poco, está vinculado, así como lo platicas, con la iluminación. Porque ¿qué pasa cuando desvanecemos el ego? Hay luz, ¿no? Exacto, hay luz, iluminación. Exacto, y el ego viene siendo oscuridad. Entonces no quiere decir que sea malo, ¿no? Porque bueno, ya hablaremos un poco más en profundidad del ego, pero al final es esa capa, esa oscuridad que no queremos ver, ¿no? Y yo creo que por eso muchas veces cuando estamos en esta búsqueda de la iluminación, en esta búsqueda del despertar espiritual, no queremos voltear a ver nuestra oscuridad, porque queremos que todo sea bonito, queremos que todo sea perfecto, que la vida sea increíble en todos los sentidos, entonces no queremos buscar ver esa oscuridad. Pero viendo esa oscuridad, entonces podemos destapar y ver esa luz, o sea, viéndolo desde esa metáfora o esa analogía. Y se me hace muy padre, pues porque al final es enfréntate a tu oscuridad, o sea,
no te niegues a esa oscuridad, más bien ahí está. Entonces búscala, encuéntrala y enfréntate a ella para poder entonces ver tu propia luz. Es que de alguna manera, Carla, el tener, lo voy a decir así, la bendición de esa oscuridad es que lo que nos permite vivir en este mundo como claro. Vivimos. Gracias a la dualidad es que podemos experimentar esta tercera dimensión, este mundo. O sea, gracias al azúcar o a lo dulce puedo experimentar lo salado y viceversa, ¿no? Entonces parte de... Claro, sí, totalmente. Fíjate que, bueno, yo justo, hablando un poco de los términos de diferentes filosofías y corrientes, a mí me gustó mucho el cómo lo maneja, por ejemplo, la meditación trascendental. ¿No? La meditación trascendental surge de un yogi, que él se va al Himalaya, estudia meditación con su maestro, y se da cuenta que es una práctica tan fácil y tan bondadosa y positiva para todas las personas, ¿no? Entonces él dice, ¿sabes qué? Yo tengo que llevar esto a todo el mundo. O sea, yo tengo que decirle a todo el mundo qué fácil es ir a ese lugar, ¿no? Entonces, él lo que hace, se va a Occidente y empieza a enseñar la meditación trascendental, pero quitándole toda la connotación religiosa, ¿no? Que como ya dijimos, bueno, la religión al final es como una herramienta, ¿no? Pero podemos no utilizarla. Exacto. O podemos utilizarla, ¿no? Como nosotros queramos. Entonces él empieza como a hacer toda esta cuestión de quitar toda la cuestión religiosa y enseñar únicamente la práctica pura. Y me gusta el cómo ellos lo explican. Da cuenta que primero te dicen, la mente es como el mar. Entonces siempre arriba, hasta arriba la parte superficial, va a haber como ciertas olitas, cierto movimiento, cierto caos, por así decirlo, ¿no? Y entre más profundo te vayas al mar, pues más calma va a haber. Entonces la meditación trascendental lo que hace, que ahorita tú ya me dirás un poco la similitud con las meditaciones budistas, lo que hace la meditación trascendental es ir hacia abajo, ir hacia la tranquilidad o la calma, que es la naturaleza de nosotros, ¿no? De nuestro ser. Claro. Entonces va hacia abajo y lo que ellos mencionaban mucho, y que esto me gustaba porque luego a veces pensamos que la meditación es dejar de pensar, y aunque llega un punto en el que sí desaparece el pensamiento, en un principio, cuando empezamos a experimentar la meditación, es que es la mente del mono, ¿no? Está aquí, está allá, entonces todo el tiempo estás pensando y te estás acordando de qué voy a hacer al rato, qué voy a hacer mañana, qué hice ayer, etcétera, ¿no? Entonces, ellos lo que te dicen es, cuando la mente empieza a bajar a la profundidad del océano, te relajas tanto y te conectas tanto que surge, o sea, el cuerpo está tratando de liberar ese estrés que traes, ¿no? Todas esas bolas mentales que traes, y entonces surgen los pensamientos. Y entonces vuelves a bajar y vuelven a surgir pensamientos. Entonces estás como así durante la meditación trascendental. Pero lo interesante que aquí ellos mencionaban era cuando tú te quedas abajo y te quedas en ese estado de tranquilidad y de paz profunda, entonces es cuando ya una persona vive iluminada, ¿no? Ellos me lo mencionan como una persona que ha trascendido. Okay. ¿No? O sea, la parte de la trascendencia. O sea, cuando puede vivir como en ese estado de una abajo. manera, vamos a decirlo, no permanente, pero sí... Ajá, más duradera. Más duradera. Ajá, o sea, no es como que todo el tiempo, porque también una cosa es no dejar de sentir y otra cosa es tener como una perspectiva diferente sobre las cosas que te suceden, ¿no? Entonces, ella mencionaba mucho, y me acuerdo que mi maestra, y regresamos a lo mismo de lo inalcanzable, ¿no? Mi maestra decía, no, pues yo tengo como 20 años meditando y pues no, estoy muy lejos de alcanzar ese estado de iluminación, ese estado de trascendencia, ¿no? Y lo padre que a mí me gustó de la meditación trascendental es que definitivamente lo que ellos mencionan, y ya estudiando un poco de neurociencias, es no utilizas la parte cognitiva, ¿no? O sea, sí hay un enfoque en un mantra, pero como el mantra no tiene ningún significado, tu cerebro no se engancha en un objetivo, ¿no? Porque normalmente en las meditaciones les pones un objetivo, ¿no? Quiero trabajar salud, quiero trabajar esto, quiero trabajar lo otro, o me estoy enfocando en la respiración, entonces tu cerebro está trabajando en mantener la atención, en construir eso que estás trabajando, ¿no? Y en la meditación trascendental quitas todo objeto, de enfoque literal, porque el mantra que tú estás repitiendo no tiene ningún significado, entonces el cerebro no se apega a él, o sea, no se aferra a ese mantra. Entonces lo que hace es trascender la mente, por eso se llama meditación trascendental. Al final es una meditación registrada, o sea, Maharishi la registró como tal, pero es que en realidad esa técnica como tal se puede ver en muchas otras ¿no? filosofías y etcétera, ¿no? Pero me gustaba que ellos lo veían como simplemente trasciende la mente, y al momento de trascender la mente vas a lograr ese estado, ¿no? de felicidad, de gratitud, de todo esto. Y conforme más lo repitas y más lo hagas, o sea, conforme más practiques, te vas a dar cuenta
que puedes permanecer en ese estado, obviamente con las partes de seguir siendo un ser humano, ¿no? O sea, no vamos a llegar a ser dioses. Entonces, en este caso, desde la postura de la meditación trascendental, el iluminarse o despertar es trascender la mente, y trascender la mente significa estar en este como estado de calma y poder vivir no solamente cuando estás meditando, sino en el día a día, ahí. Exacto. De hecho, bueno, hablando ya un poco a lo mejor de ciencia, que sabemos que lo voy a estar como mencionando mucho, cuando se han hecho estudios de personas que practican la meditación trascendental, y lo que sucede en su cerebro es que se empieza a ver mucha coherencia en todas las ondas. Dios, sabemos que son ondas lo que sucede en el cerebro, y las que más se definen o las que más aparecen son las ondas gamma, y las ondas gamma son muy altas. Entonces es muy chistoso, porque nosotros en estado de vigilia estamos en ondas beta, y luego meditamos y bajamos a ondas alfa. Y podemos bajar a ondas teta hasta delta, ¿no? Pero lo curioso es que la meditación trascendental, obviamente bajas a ondas alfa en un principio, que estás enfocado en la parte del mantra, pero se menciona que los principiantes y los expertos, que no hay tanta diferencia entre el principiante y el experto durante la meditación, porque están produciendo ondas gamma. Esas ondas de plenitud, de dicha, de felicidad. Súper. Y cuando dejan de meditar, los principiantes regresan a sus ondas beta, y ya los expertos o los que llevan mucho tiempo permanecen en ondas gamma. Y es ahí donde surge la creatividad también, donde empieza a haber cosas de mayor creatividad, porque todo el cerebro, digamos, está un poco conectado y está coherente. Entonces, así se define un poco la parte neurocientífica de las ondas y lo que sucede cuando meditamos trascendentalmente. Y fíjate que curiosamente acabo yo también de escuchar una conferencia de Sadhguru, que no sé si lo ubicas, es un gurú de la India también, y él menciona también mucho que él un día, así de repente, le estaba meditando, y dice que sintió que fueron segundos o minutos, no recuerdo, pero realmente habían sido como 4 horas, que empezó a sentir, o sea, muchísima felicidad, que las lágrimas se le salían, empezó a sentir muchísima dicha, y que cuando despertó dijo: híjole, ya pasaron 4 horas, ¿no? O sea, según yo fueron como 5 o 10 minutos. Sí. Entonces, dice él que fue a su comunidad a preguntar, ¿no? ¿Qué me está pasando? O sea, ¿por qué me pasó esto? Me siento como raro. Llegué a este estado de muchísima plenitud, y que todo el mundo le dijo: ¿qué te metiste? ¿Qué fumaste? Sí. ¿No? Ya sabes. Luego empezarle como a cuestionar, y él dijo, pues no, así, nadie me va a entender, ¿no? Pero siguió practicando, y dice que un día, durante su meditación, para él habían sido, no sé, 4 o 5 horas, pero había durado 13 días meditando sin moverse. Entonces dice que la gente se empezó a poner ahí alrededor de él, y que empezaron a decir: él está en samadhi, pero que él nunca había escuchado o sea, dice: yo nunca había escuchado todas esas palabras que ahorita se manejan en cuestión espiritual, yo no las había escuchado. Entonces yo no entendía lo que me estaban diciendo, pero la gente me quería tocar. O sea, la gente era como que yo lo quiero, o sea, así como ahorita vamos a hablar de los clichés. De los clichés. La gente lo quería tocar, le quería decir: oye, ¿cuántos hijos voy a tener? Oye, ¿qué le va a pasar a mi mamá? Oye, ¿cómo le hago para estar? ¿Sabes? O sea, como que le empezaron a tosigar, y decía él: es que yo no entendía qué estaba pasando. Entonces que agarró y se fue. O sea, dijo: yo me voy de aquí porque yo no sé. O sea, estaba meditando como en alguna plaza, en algún lugar abierto. En un árbol, creo, si no me recuerdo. O sea, bueno, en un lugar abierto. Entonces ahí fue cuando la gente se empezó a acumular, ¿no? Ahí a su alrededor. Entonces me hace sentido un poco, o sea, digamos, es muy similar lo que maneja un poco la meditación trascendental con la experiencia que él tuvo, y que él, ya después de muchos años, porque esto fue ya hace un tiempo, creo que en los 60, 70, lo que él expresa que para él es la iluminación. Pues fíjate que, por ejemplo, en el budismo, que es donde ahorita yo estoy más metido, es semejante, pero quizá lo que hemos hablado tú y yo, los caminos y demás pueden ser un poquito diferentes, pero hay similitudes. En el budismo, y obviamente es desde lo que yo sé hasta donde he estudiado y en las clases que he tomado y demás que he practicado, puedo estar quizá equivocado, pero en el budismo la iluminación de alguna manera es generar una sabiduría que nos permita ver las cosas como son y no como aparentan. Eso es no evitar la percepción o la distorsión de las cosas. De ahí nos permite ver nuestra verdadera naturaleza de alguna manera. Entonces hay diferentes mecanismos para poder evitar el sufrimiento, los 2 mecanismos para evitar el sufrimiento es evitar el apego, evitar la aversión. ¿Qué es lo que genera el apego y la aversión? Es la ignorancia. ¿Pero qué es la ignorancia? El no saber cómo es la verdadera naturaleza de las cosas. Para eso se genera sabiduría. La sabiduría es ver las cosas como son, no como aparentan.
Y cuando esa sabiduría la proyectas a ti mismo, te das cuenta de tu verdadera naturaleza y de alguna manera eso resulta en un despertar espiritual, eso resulta en una iluminación, que obviamente iluminarse en este caso pues no es como literalmente iluminarte, ¿no? De alguna manera hemos utilizado la palabra iluminación porque cuando tú te das cuenta es como clarificar algo. Exacto. O sea, clarificas algo. Entonces por eso la claridad, la luz, iluminarte son similitudes, pero es una metáfora de lo que pasa. Te das cuenta de tu verdadera naturaleza. Para eso, ya que estás hablando de meditación, los instrumentos que utiliza, digamos, el budismo, principalmente, entre otros, es la meditación llamada shamatha y la meditación llamada vipassana. Digamos que está estructurado, pero es muy semejante a lo que tú también comentas. La shamatha es el cultivar la atención. Entonces, simplemente es poner atención en un objeto, como la respiración, por ejemplo, y practicarlo. Pero eso es solamente un instrumento, como un telescopio. O sea, estoy armando un telescopio para cuando quiera ver la verdadera naturaleza de la luna, la pueda ver muy bien. Claro. La segunda meditación es la que realmente nos lleva a esta percepción, a esta sabiduría de ver las cosas como son, que es la meditación en el análisis o vipassana. Y eso nos permite, en la meditación y en el mundo del día a día, observar las cosas y darme cuenta que así no son. Tan sencillo como lo que te decía hace rato, si tú me haces este dedito, me lanzas el dedito medio y yo me río o me enojo o lo que sea, o reacciono neutral, de alguna manera yo soy el que estoy generando esa reacción, no tú. Pero habrá personas que digan, me hiciste enojar o me ofendiste o me no sé qué. Esto es una percepción errónea, ¿no? Me hiciste esto, me hiciste el otro. De alguna manera, estos instrumentos de meditación nos permiten darnos cuenta que no es así. O sea, cuando tú introyectas o cuando tú metes la atención a ti mismo y analizas, te das cuenta, no, yo lo vi así porque de niño pasó esto, pasó lo otro y por eso lo estoy percibiendo de esta manera, como una ofensa. Entonces te vas dando cuenta de que todo lo estás generando tú, todo. Y te vas dando cuenta de tu ignorancia, te vas dando cuenta de que es un apego, de que es aversión. Y de alguna manera cuando terminas o cuando haces un proceso de todo lo que está pasando de ti mismo, te das cuenta de tu verdadera naturaleza, te das cuenta de que incluso tú eres una percepción de ti mismo. Claro. Entonces, de alguna manera, el budismo lo que busca, el principal objetivo del budismo, como yo lo veo, es evitar el sufrimiento e ir a una felicidad genuina. Y la felicidad genuina está dentro de ti, no está apegada a algo externo. Que no quiere decir por eso tampoco que ya no quiera comer chocolates o que ya no quiera ganar dinero. No, significa que eso no sea... no dependa de eso. Que no dependa tu felicidad de eso. Entonces, iluminarse es eso, es ese estado de conciencia, es darse cuenta de la verdadera naturaleza de las cosas, de quién soy, de qué es real y qué no. Por último, en el budismo se cree que esto que estamos viviendo es un sueño. Así como cuando dormimos y soñamos y el tigre nos está persiguiendo y pensamos que es real y lo sufrimos y despertamos y decimos, ay, güey, era un sueño. Y entonces hay un alivio, hay un despertar de eso y dices, güey, el sufrimiento que estaba experimentando es falso. De la misma manera se cree en el budismo que esto es un sueño de una categoría diferente y que el día que nos iluminemos es eso, es como, güey, estoy soñando. No es verdad lo que me están hecho, lo que me hicieron, no es verdad lo que está pasando aquí, o sea, no es verdad. Es un videojuego, es un juego literalmente virtual de alguna manera. Y aún así, cuando te das cuenta de eso, puedes seguir jugando el juego, pero sabiendo que es un juego, le das menos importancia a las cosas, ves las cosas como son y lo disfrutas más. Claro, totalmente. Yo creo que se coincide mucho, por ejemplo, esto que mencionas del sueño, que a mí me encanta verlo así, y me encanta cómo un curso de milagros lo explica, ¿no? Yo cuando vi la explicación con Marta Salvat, dije, wow, o sea, es que sí, me quedo con eso, ¿no? Sí. Al final yo lo adopto. Ella explica, por ejemplo, que Dios, o el campo cuántico, el universo, como lo queramos llamar, la unidad, que tú quieras, el origen, la fuente, estaba a toda madre, ¿no? Ahí viviendo en amor infinito, sin límites, etcétera. Y de repente una partecita de esa unidad dice, oye, ¿qué se sentiría no estar aquí? Entonces esa partecita, y todo esto es metáfora, ¿no? O sea, no es como que haya tenido que pasar para poderlo entender, así. Para poderlo comprender. Exacto, para la mente, ¿no? Una pequeña partecita de esa unidad dijo, pues yo quiero experimentar otra cosa. Entonces cayó en un sueño profundo. Ahorita que hablamos de sueño. Entonces cayó en ese sueño profundo. Y cuando se despierta en ese sueño, o sea, bueno, cuando está en ese sueño... Cuando es consciente en el sueño. En el sueño, ajá, exacto.
dice, me separé, ¿a dónde me fui? Exacto. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está esta unidad? ¿Dónde está esta fuente? ¿Dónde está todo esto, no? Entonces le da tanto miedo y empieza la culpa. ¿Por qué me separé? ¿Por qué quise separarme? Entonces empieza toda esta frustración, todas estas emociones negativas que lo que hace es se fragmenta. Exacto. Entonces es tanto el miedo que dice, me voy a fragmentar para dividir el miedo, dividir el sufrimiento, ¿no? El dolor. Entonces, en teoría cae en un segundo sueño, que se le llama el segundo sueño, pero es donde están todas las almas, por así decirlo, y es donde se todos crean los fragmentos, acuerdos. ¿no? Ajá. Todos estos fragmentos vienen siendo como las almas. Ajá. Y se crean los acuerdos entre las almas para ayudarse a despertar, precisamente. Entonces, todas estas almas dicen, ok, estamos en este sueño, pero necesitamos despertar. ¿Y cómo despertamos? Pues teniendo una conciencia. Entonces, hay que encarnarnos en seres humanos que tenemos en teoría todas las herramientas para poder despertar y poder entonces despertar. Tú ayúdame, ¿no? Haciéndome cosas para yo perdonarte y entonces ya con eso voy a empezar a vivir desde el amor y no desde el ego, ¿no? Entonces caen en otro sueño profundo, ¿no? Estas almas caen en otro sueño que se le llama el tercer sueño, que es donde estamos ahorita. Exacto. ¿No? Entonces, pero resulta que cuando caemos en este tercer sueño nos da amnesia. No nos acordamos. Por eso esta palabra de recordar y de religar y de todo esto. Que lo podemos ver de una forma más real, para entenderlo así, racional, que es como si tuviéramos una conciencia, digamos, etérea, que es la que recuerda las entrevidas y demás, pero cuando llegamos a este mundo, como tenemos un cerebro humano, claro, el cerebro y sus propios procesos bloquean el recuerdo y ahora toma posesión el cerebro y ahí solamente tenemos los recuerdos de ese cerebro en esta vida. Exacto. Pero hay meditaciones y hay formas de trabajar, se supone, para poder romper esta barrerita y en esta vida recordar vidas pasadas, que hay gente que lo hace, ¿no? Pero claro, bueno. sí, que son la regresión, los registros akáshicos, todo este tema, ¿no? Pero a mí me gusta cómo lo maneja un curso de milagros, que es para recordar, tienes de dos sopas, o vivirlo desde el amor o vivirlo desde el ego. O sea, entonces lo explican de una manera en que cuando llegas a este mundo, eres un 90% ego, que venimos, digo, si lo queremos poner como en palabras, es esta parte de la conciencia humana, exacto, ¿no? Y un 10% amor, que es esta conciencia universal, esta conciencia pura. Entonces, tú tienes dos maneras de vivir las cosas, que es lo que decíamos. Si te avientan un dedo, tú decides si lo vives desde el amor o lo vives desde el ego. O sea, desde esta conciencia humana o desde la conciencia universal, ¿no? O desde el amor, como lo menciona el curso de milagros. Y conforme más vives tus situaciones desde el amor, más recuerdas quién eres. Y en teoría está como un poco enfocado a que te des cuenta que es un sueño, ¿no? A que tengas la percepción correcta de qué es esta vida. Entonces un curso de milagros lo maneja así, dice, bueno, tú vives desde el amor, vas a ir recordando quién eres tú, que tú eres esa fuente, nunca te separaste, tú estás ahí, estás soñando. Es un sueño, exactamente. Exacto, o sea, es como si Dios estuviera al lado de ti, o sea, tú estuvieras en la cama soñando y Dios estuviera al lado de ti y dijera, pues ¿qué hago? Tú estás soñando, ¿no? Me dijiste que no te despertara hasta que tú quisieras. Exacto, tú estás separado, tú estás teniendo una pesadilla, pero mira que puedes soñar conmigo y puedes soñar muy bonito, ¿no? Exacto. Entonces, me gusta cómo lo maneja un curso de milagros, ese despertar, el recordar de dónde somos. Y algo que dices del curso de milagros que es súper importante es la corrección de la percepción. Es como un curso de milagros busca eso a través de diferentes recursos, tiene varias lecciones, pero es corregir la percepción. Y si te fijas, empezamos a ver similitudes. Por ejemplo, cuando decimos que tú te separaste casi que voluntariamente de Dios al ser o de la unidad, como queramos llamarle, al ser consciente de, y fue cuando hubo la separación o la dualidad, o el mundo dual que creamos. De alguna manera es lo que dice la Cábala en esto que te acabo de contar. O sea, yo le pedí a Dios experimentar. También hay, por ejemplo, el libro de Conversaciones con Dios, que se supone que es una persona que ha canalizado a Dios, que si creemos esto de la dualidad, realmente me canalizo a mi yo superior, que es Dios. O sea, yo mismo me estoy dando un mensaje. Explica muy semejante, pero con una versión diferente. Es decir, igual venimos aquí a este mundo porque nosotros lo quisimos. Este mundo no es creado por Dios, sino por mí, para experimentar. Pero en el libro de Conversaciones con Dios, a mí me encanta, aunque Curso de Milagros creo que no es tan compatible esa versión, pero yo estoy aquí porque Dios quiso experimentarse a sí mismo. Y para poder experimentarse a sí mismo, se autofragmentó o creó este sueño de fragmentos, para que al mismo tiempo, en el mismo momento, en el mismo instante, pudiera estar percibiendo lo mismo. Ser gota, ser un animal, ser tú, ser yo, todo al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera, es otra versión, pero si te fijas,
empieza a haber similitudes Claro. como nosotros lo decidimos, es una experiencia que estamos viviendo, y si queremos regresar a casa, o si queremos iluminarnos, o si queremos despertar la conciencia, o si queremos ser felices, es, como dice el Curso de Milagros, corregir la percepción. Como dice el budismo, darnos cuenta de nuestra verdadera naturaleza, ver las cosas como son, no como aparentan. Como lo dice quizá en la meditación trascendental, es experimentar esta esencia que realmente somos, este amor, quitándonos estos pensamientos distorsionados de la realidad. Y seguramente en cada religión habrá instrumentos muy semejantes con el mismo propósito, que desgraciadamente al llamarlos diferentes, al definirlos diferentes, nos peleamos. Claro. Pero realmente son como partecitas del gran rompecabezas de la iluminación. Claro, y fíjate que eso de la iluminación, como nosotros lo vemos tan lejano, o sea, es como Buda, por ejemplo, no hizo su viaje, no empezó su viaje pensando, me quiero iluminar. O sea, no, él nada más tenía esta cuestión de cómo hacemos para dejar de sufrir, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿De dónde viene esa respuesta, no? Y de ahí sacó las 4 nobles verdades, sacó el camino óctuple, ¿no? Que al final, creo yo, y bueno, de lo poco que he leído del budismo, habla mucho de que Buda empezó a tornar su experiencia a la claridad, que es un poco el cambiar la percepción, el darte cuenta, el tener sabiduría, ¿no? Pero con diferentes palabras, ¿no? Regresamos a lo mismo. Sí. Y fíjate que algo que me encanta, una experiencia que escuché de una persona que tuvo un estado de iluminación, que al final todos lo tenemos en algún momento, me gustó mucho que dijo, yo buscaba mucho la iluminación, entonces yo buscaba y hacía, y hacía, y hacía, y hacía meditación, y hacía esto, y hacía lo otro, y hacía aquello, y de repente dije ya, me rendí, y esta palabra me encanta también, es me rendí, dejé de buscar, y fue cuando sucedió, y fue cuando empecé a ver esta energía, llamámosle Dios, universo, la fuente, el campo cuántico, todo, la empecé a ver en todos lados. Me empecé a dar cuenta que está en todos lados, ¿no? Perdón por interrumpirte, esa frase, empecé a darme cuenta. Exacto. Ese es el principio para mí de la iluminación. Empecé a darme cuenta de lo que sea, de que eso es un sueño, de que esto es así, de que es más cerca de lo que pensaba, etc. Sí, porque al final, como lo vemos tan lejano y estamos buscando, realmente la búsqueda viene de un deseo, y el deseo viene del ego, de la mente humana. Entonces empezamos a meter la mente en quiero encontrar la iluminación para ser como fulanito, o quiero ser así, o lo vemos tan lejano que inclusive decimos, no, yo sí estoy bien, ¿no? Yo estoy con mi sufrimiento y todo, pero así estoy bien. Porque ¿para qué me quiero iluminar? Porque inclusive está, digamos, malinterpretado la cuestión de que te iluminas y dejas inclusive de ser feliz, o sea, o dejas... O dejas de comer cierta comida, o bebida, o ciertas acciones. Exacto, que son los clichés, ¿no? O sea, me voy a iluminar y entonces ya no voy a poder hacer bromas, ¿no? O ya no puedo estar en esta vida. Ajá. Algunos piensan que iluminarse es como desaparecer e irse a otra dimensión. Exacto. Que no necesariamente. Exacto, entonces voy a caminar sobre el agua, voy a hacer esto, y no, yo quiero ser normal, ¿no? Porque el ego, digamos, le da miedo, ¿no? El ir a lo desconocido, entonces todo el tiempo quiere seguir siendo el mismo, ¿no? Le da miedo soltar. Exacto. Entonces, esa parte también es bien importante. Cuando yo escuché a este chico me encantó porque dice, definitivamente la búsqueda viene del ego, del deseo, ¿no? Pero sin búsqueda, o sea, la búsqueda es importante, tienes que buscar. Llega un momento en el que simplemente te das cuenta que no hay nada que buscar, porque todo está adentro. O sea, realmente está todo adentro. Y bien lo decía Jesús también, el reino de los cielos está adentro de nosotros. Ahorita que hablas de Jesús, me gusta muchísimo una frase que dicen que dijo, que es... que alguien dijo que dijo que dijo. Alguien dijo que dijo que dijo, y está escrito, que es, si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Oh, me encanta. Esto es obviamente muy metafórico, sabemos que la Biblia está escrita en parábolas para que se trascienda en el tiempo, porque si estuviera escrita con términos muy específicos, debido al lenguaje como va evolucionando, ya no podría ser entendido tan bien. Pero el tema de hablar en metáfora o en parábola es que es súper interpretativo, o sea, cada quien le puede dar una interpretación diferente, que por eso hay tantos cristianismos tan distintos, ¿no? Pero bueno, esta frase para mí es clave. Si la interpretamos así, ser como niños es ser inocentes. Esta inocencia que también habla el Curso de Milagros, algo de eso, que es el no tener tanta distorsión mental, el tener más un estado de presencia, que muchos autores describen así a la iluminación. No es más que un estado de presencia, de estar en el presente, vivir aquí y ahora, no preocupado por el futuro,
no atormentado por el pasado, vivir aquí, como los animalitos que viven en el presente constantemente. Entonces, de alguna manera creo que Jesús dice lo mismo, o sea, está diciendo, si no corriges tu percepción, si no os hacéis como niños, si no te vuelves otra vez inocente, si no regresas a tu verdadera naturaleza, no podréis entrar, no podréis entrar al reino de los cielos. Ahora no es un castigo, claro, es un camino tuyo, o sea, tú decides. Claro, y no es que no puedas entrar, o sea, ya estás ahí, ¿no? Que lo mencionaba el psicólogo Alejandro, se me fue su apellido, mencionaba que es que todos estamos iluminados, porque todos somos parte de esa unidad, ¿no? Pero nuestra atención, nuestro ego, nuestra mente humana nos hace ver hacia otras cosas, o sea, exacto, todo el tiempo al que quiero, mañana qué voy a hacer, quiero ser fulanito, quiero lograr, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, hacer, todo el tiempo hacer. Y realmente no estamos viendo que ya está aquí, o sea, la iluminación está aquí, el despertar de conciencia. ¿Quiénes somos realmente? Que a mí por eso me encanta la parte de la definición de que es más ser tú. O sea, no hay un adjetivo después que se pueda comparar con palabras la parte del despertar o la parte de recordar que tú eres, punto, eres, o sea, no hay más. Entonces, me encanta esa parte y me encanta como lo dice Alejandro, de decir, es que estamos tan enfocados en otras cosas que no estamos viendo la inmensidad que somos, ¿no? O sea, la conexión que tenemos con todo el universo. Entonces, realmente no hay nada que buscar afuera. Exacto. Más bien hay que ir hacia adentro y eso me encanta. Y algo que me gusta mucho es, hay que ir hacia adentro, pero bueno, en mi caso, algo que me gusta mucho, aunque no es definitivo, porque voy evolucionando mis definiciones, es recordar, precisamente como tú lo dices. La iluminación puede no ser una búsqueda hacia afuera, puede no necesitarse ir a la India y vivir en una cueva, sí, claro, puede no necesitarse estar en una religión o meditar todo el tiempo, puede ser recordar. O sea, recordar nuestra verdadera naturaleza, recordar qué estamos haciendo aquí, a qué vinimos. A mí me gusta mucho esa palabra. O sea, el día que tú recuerdes quién eres, o sea, ya. Sí. O sea, no hay palabras para explicar un poco eso. Y algo bien importante, parte de los clichés que platicábamos también, es que no porque otra persona se diga iluminada o sea iluminada, que al final decimos todos estamos iluminados, ¿no? Pero no porque una persona ya tenga un poco más de experiencia o ya lo tenga más claro, exacto, todo esto, quiere decir que te va a poder enseñar o te va a poder decir sí, qué pasos tienes que seguir, o ¿no? Porque te toco y estás iluminada, yo me ilumino. Ya me iluminé, me contagié. Eso es parte de los clichés, creo yo, que existen. Y tienes toda la razón. Lo vemos en el día a día cuando, por ejemplo, quiero ser como tal conferencista, como tal, un modelo que yo tenga, ¿no? A seguir. Y a veces lo idolatramos tanto, creamos tanta expectativa sobre esa persona que nos separamos de él y decimos, yo nunca podría ser como él. Pero en mi caso, y también te lo he contado, he tenido la fortuna de conocer personas que yo admiro mucho y convivir con ellas muy cercanamente, tanto que, o sea, quedarse aquí en la casa o ir a tomar o platicar, etcétera. Y digo, güey, es un ser humano. Claro. Pensé que era un semidios. Hace popó y también hace pipí. También hace popó, pipí, todo. Y eso me acerca a poderlo modelar de mejor forma. Claro. Creo que es lo mismo con la iluminación. A veces nosotros mismos, por nuestros paradigmas y nuestra cultura, la que tenemos socialmente hablando, cuando vemos a una persona que tiene barba, que tiene un turbante o que habla de cierta forma, o sea, lo idolatramos tanto que al hacer esa idolatría, como se diga, yo me separo de él y entonces se vuelve inalcanzable. Y lo que decía tu maestra, sí era tu maestra, ¿verdad? Que decía, no, yo de aquí a eso, no, yo en 3, 4 vidas me ilumino. Quizá no, quizá está más cerca de lo que crees. Pero es que evitemos, en la medida de lo posible, esos clichés de wow, el gran maestro, no necesariamente. Sí con respeto, sí honrar, sí aprender de los demás, claro. Pero yo estoy súper seguro que el camino es individual, totalmente, que nadie te puede iluminar, nadie te puede enseñar al 100% la iluminación por una sola razón. Cualquier persona, esté iluminada o no en esta vida, no puede dejar de interpretar, de tener esa mente humana. De tener una mente humana. Por tanto, lo que te decía hace rato, yo te puedo decir, te puedo preguntar a qué sabe la sal, ¿no? O me puedes preguntar a mí, ¿a qué sabe la sal? Y yo podría expresarte a qué sabe, pero como no sé, o sea, ya sé a qué sabe porque ya la probé, es decir, ya estoy iluminado, pero poderte expresar a qué sabe la sal estaría cañoncísimo. Y quizá yo te dé, con mis ideas, con mi conocimiento y mi experiencia, pues algunos acercamientos,
pero quizá yo te digo, es algo que intensifica los sabores, es algo que hace que puedas experimentar una comida de diferente forma, y quizá tú te estás creando la idea del chile, de lo picante, y dices, ya sé a qué sabe la sal, pero te fuiste con la idea de lo picante. Así podemos incurrir cuando nos aferramos y creemos demasiado en una postura de alguien, el tener como una percepción errónea incluso de la... Y una expectativa. Y una expectativa de la iluminación, independientemente si está o no está iluminado esa persona. Claro, porque como dices, te puede el expresar y tú entonces te haces tus propias expectativas, y si no logras eso que tú estás pensando que tienes que lograr, a lo mejor ya te iluminaste, pero tu mente, tu ego te sigue diciendo no. Eso es otra cosa. No estás iluminado porque acuérdate que hay que caminar sobre el agua. Sí. O sea, acuérdate que hay que sanar a todas las personas que vas conociendo, porque Jesús lo hizo, ¿no? No has recordado todas tus vidas pasadas. Entonces, sí, o sea... hay muchos, pues la mente, el ego se va poniendo, ¿no? Entonces también hay mucho ego en la parte espiritual. O sea, el ego quiere más. Entonces te armas una expectativa cuando en realidad... pues es, como dices, totalmente individual. O sea, esta experiencia es totalmente individual. Y yo les decía a mis niñas en el curso de meditación, tanto Jesús no era cristiano, como Buda no era budista, o sea, todos estos profetas, ¿no? Que han tratado de expresar, pues ellos lo único que han hecho es tratar de expresar su experiencia. Exacto. De esta conexión con la unidad, ¿no? Si lo queremos llamar de alguna manera, de este estado, de esto que es inexplicable con palabras. Pero ellos han tratado de explicarlo de alguna u otra manera, poniendo algunos pasos, ¿no? De que, bueno, mira, si sigues estos pasos, es muy probable que lo logres, ¿no? Pero nosotros lo vemos tan inalcanzable que entonces decidimos no hacerlo. O sea, es como ay, sí, Jesús, qué bueno era Jesús, pero volteo con el prójimo y te odio, ¿no? O sea, exacto. Entonces, en vez de modelarlos, como dices, o sea, de igualarlos, de comportarnos como ellos, lo que hacemos es los idolatramos. Y bien dice el curso de milagros, haces especial la relación, y al hacerla especial, sigues viviendo desde el ego. Exactamente. Porque sigue habiendo separación entre la otra persona. Entonces, ni siquiera, por ejemplo, ni llevar un mala budista o un rosario, ni traer un turbante, ni ser vegetariano, ni hacer poses de meditaciones todos los días. O sea, eso no es un comprobante de que alguien está iluminado, pero tampoco, hablando de los clichés, el que alguien, por ejemplo, le guste cierta actividad, o esté casado, fumar, tomar, drogarse, tener sexo, decir groserías, tampoco ese es un aspecto de alguien que no está iluminado. Exacto. O sea, son cosas demasiado que el ego, como bien dices, nos distrae de eso. No, sí está iluminado porque trae un collar todo el tiempo budista. Todo el tiempo está así. Todo el tiempo está así, ¿no? Esa es una, ¿no? O no está iluminado. ¿Cómo va a estar iluminada esa persona? Ve cómo habla. O ve, acaba de tomar Coca-Cola. O ve, sí, o sea, no son indicadores. Y eso, yo pienso, es peligroso en el camino individual, porque entonces generamos falsas ideas de lo que es la iluminación y nos separamos de ella. Sí, totalmente. Y aunque todas estas herramientas, como decíamos, son caminos, al final te das cuenta que no hay que hacer nada, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Llega un punto en el que te das cuenta que dices, ¿era tan fácil? O sea, de verdad era algo tan sencillo. Bueno, al menos así lo han expresado muchas personas en su momento. Y entonces dices, bueno, pero es divertido, ¿no? O sea, y lo importante de lo que tú decías, darte cuenta, ¿no? Que estamos en este juego y cómo lo quiero vivir. Ser responsable y decir, ok, yo decido cómo vivir este juego. Exacto. Y yo decido divertirme un montón. Ahora, esto no quiere decir que en algún momento no haya un dolor, ¿no? Que eso es otro cliché. Ya está iluminado, ya no puede sufrir. No puede enojarse. Sí, ya no puede enojarse, ya no puede llorar, ya no puede, lo hago así y ya no le puede doler, ¿no? Exacto. Como hubo un budista, que no sé si tú sepas, imagino que sí, que se prendió fuego como sí, en protesta, ¿no? Entonces dices, no, es que mira, o sea, como estaba tan iluminado, pues no sufrió nada, ¿no? Y no es eso, o sea, al final, claro que él sintió, bioquímicamente sientes las sensaciones de dolor, ¿no? Lo interesante es que, por ejemplo, Richard Davidson, en un estudio científico que hizo, agarró unos yogis con muchísimos años de meditación y agarró unas personas que nunca habían meditado, y a los dos lo que hicieron fue generarles dolor a través de un aparatito, ¿no? Les activaban las zonas del dolor en el cerebro. Entonces querían ver las diferencias entre los yogis y las personas que nunca habían meditado para ver los efectos que tenían.
lo impresionante fue que las personas que nunca habían meditado, apenas se sentaban, les ponían el aparatito y ya estaban sufriendo. Y ya estaban activando las zonas del dolor del cerebro. O sea, ellos ya estaban imaginándose y creando a través de la mente el dolor que iban a sentir. Entonces la curva empieza a subir del dolor desde muchísimo antes de que se los aplicaran, les aplican el dolor, termina de subir la curva y empieza a bajar despacito. Con los yogis, lo que ellos se dieron cuenta, que fue impresionante, fue los yogis los sentaron, les pusieron su el aparatito para el dolor, y la curva nada, o sea, no subía. Les aplicaron el dolor, sube la curva alto hasta el dolor, porque pues al final de cuentas son humanos, ¿no? Regresamos a lo mismo, sienten dolor, y baja muy rápido. Entonces ellos, a la conclusión que llegaron fue, ellos están viviendo el momento presente. Exacto. Están presentes, no se están anticipan ni lo siguen sufriendo después. Exacto, ahorita me duele, ahorita lo vivo, o sea, ahorita vivo el dolor, se muere mi papá, ahorita sufro, ahorita, siento el dolor de no tenerlo aquí me doy conmigo. ese permiso, o sea, exacto, soy humano, lo vivo. Exacto, pero rápido lo puedo, se le dice la respuesta de la recuperación de estrés es muy rápida, entonces rápido me doy cuenta que ya, o sea, ya ahorita ya pasó, ¿no? O sea, ya para que me engancho, y dice un curso de milagros, que también me gusta, te quedas anclado en el pasado normalmente, o sea, la mayoría de las personas quedamos anclados en el pasado, sufriendo constantemente algo que ya no está generando ese dolor actualmente, claro, ¿no? Entonces, decía Joe Dispenza, el enojo te dura 8 segundos, bioquímicamente. Tu mente es la que está volviendo a recrear el mismo, o sea, la misma situación para volver a producir ese enojo. Entonces, imagínate cuántas veces la mente tiene que recrear un momento doloroso con personas que duran años sufriendo por algo que pasó hace 20 años. Que ese es el principio de los traumas psicológicos, el principio del sufrimiento humano, que los seres humanos tenemos esta gran capacidad de recordar, de rumiar ahí en nuestros recuerdos, pero precisamente esa gran capacidad que tenemos de memoria es la que nos hace sufrir. O sea, somos casi que el único animal que se tropieza 2 veces con una piedra o que sigue sufriendo por el tropezón de hace 3 días. O sea, un caballo se tropieza y no está el tercer día llorando por el tropezón de hace 3 días, ¿no? Y bueno, casi por último, también para ir cerrando, Gary Renard, que es alguien que ha escrito muchos libros acerca del curso de milagros, dice algo muy interesante acerca del curso de milagros, que en el curso, no sé, yo no he llegado a esa parte. Hablamos mucho del curso de milagros porque pues Carly y yo hemos estado tomando cursos y es como nuestro último referente, ¿no? Pero obviamente todos son partes del rompecabezas. Y dice Gary Renard que el curso de milagros afirma que incluso el dolor físico es una percepción errónea de la mente, o sea, que todo está en la mente, que una enfermedad, también lo dice mucho Henry Corbera, que una enfermedad física se origina en la mente, independientemente de los factores externos, independientemente de la epigenética, ¿no? Pues de eso habla, o sea, también la forma en que yo pienso y creo, o mi sistema de creencias afecta a mi genética, a mi bioquímica. Pero bueno, no queremos concluir qué es la iluminación, porque precisamente los siguientes episodios que hablaremos del ego, de lo que ya dijimos, ¿no? La dualidad y todo eso, nos va a ir permitiendo, y a ustedes también, tener más recursos que les permita, y nos permita también a nosotros dos, al finalizar este último episodio de esa temporada, decir nuevamente, hablar de la iluminación y concluir. ¿Qué podemos concluir universalmente que es la iluminación para que nos sea útil y sea más asequible? Claro, y nada más recalcar lo mismo, ¿no?, que dijimos desde el primer episodio. Al final todo es desde donde nosotros lo vivimos, lo que nosotros creemos, y la mente cataloga, etiqueta, el ego es el que siempre está como etiquetando. Entonces la conclusión a la que vayamos a llegar en cada uno de los capítulos al final es nuestra conclusión. Exacto. ¿No? Y lo único que queremos es invitarlos a la reflexión, ¿no? Que indaguen un poquito en este tema, que indaguen un poquito, digamos que se abra un poquito la puerta, el panorama, y digan, ay, mira, sí hay más cosas, ¿no? O sea, hay otras maneras de vivir, hay otras maneras de ver la vida. Exacto. ¿No? Es lo único que realmente queremos, ¿no? Tratar de levantar como esa, más bien sembrar esa semillita, es lo único. Sí, a mí lo que más me gusta del budismo, y por eso estoy ahí, es esa búsqueda de evitar el sufrimiento, buscar la felicidad genuina y ayudarle a otros también a lograrlo. Entonces, de alguna manera, este podcast busca también eso.
Va que va, pues les agradecemos mucho el escuchar, el ver este podcast, este episodio. Por favor, compártanos sus puntos de vista, si tienen preguntas, dudas, si quieren que hablemos de algo, suscríbanse a nuestros canales, denle like, compártanlo. Y pues bueno, gracias nuevamente, Carla, por este episodio. No, pues muchísimas gracias a ti y ahora sí que pues nos vemos en el que sigue. Va, cuídense, bye. Chao.